Que el Señor nos bendiga mucho. En este año los bomberos han reportado más de 1,300 incendios en lo que va del año. Eso es terrible porque se causa una erosión. La tierra se vuelve infértil. Sin embargo, después de los incendios, cuando nosotros vemos la tierra llena de ceniza y negra, vemos que va a venir la lluvia y de pronto surgirán brotes verdes. En esta época de que se queman los cañales, vemos cómo esa tierra queda arrasada, llena de ceniza, pero de pronto están sembrando nuevos cañales y ya va creciendo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que de la ceniza surge una nueva vida? Es una reflexión que nos dice que Dios puede restaurar vidas por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que hemos encontrado en esta lectura de Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 7, donde se nos habla de una condición, de un valle de huesos secos, donde el profeta Ezequiel es ordenado, a él se le ordena que profetice, que le predique a esos huesos secos. Y Ezequiel obedece y le dice a esos huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esos huesos de pronto han recibido la proclamación de la palabra y en la lectura encontramos que comienzan a unirse, a tener carne, pero no tienen espíritu. Y otra vez le dice el Señor a Ezequiel, profetízale, predícale. Y de pronto el Espíritu llega y les da una nueva vida. Esta mañana vamos a hablar acerca de una nueva vida. También en el Evangelio de Juan encontramos que el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de lo alto. Entonces el tema de esta mañana es de los huesos secos a una nueva vida. Vamos a ver, Juan 3 dice, Juan 3:3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo representa los huesos secos, porque es un personaje que aquí lo encontramos en el Evangelio, que representa a un pueblo ilustrado, a un pueblo religioso, pero sin amor. Un pueblo religioso, pero sin verdadera conversión. Representa a Nicodemo a esos huesos secos, a un pueblo, así como en Ezequiel, un pueblo es representado a través del valle de los huesos secos, porque es un pueblo que ha perdido toda esperanza, ha sido abandonado por su Dios y está en cautiverio. Así el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo, que también representa a un pueblo que está sometido, que no es libre, que ha perdido su templo. Ahora un enemigo les ha construido un nuevo templo y vive en una religiosidad solo de nombre, vive en una religiosidad formal nada más, que no tiene espíritu. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando de una forma natural.
Está pensando en biología. No es posible que de esa tierra arrasada, llena de esa ceniza podamos ver brotes nuevos. Pero para el Señor sí es posible. Nosotros vemos, yo puedo ver desde mi casa cómo el cerro de Nejapa lo queman. Se ven los incendios por la noche. Pero cuando viene la lluvia, vuelve el cerro a ser verde. Como los cañales que nos mandan tanto ceniza, vemos que cada año vuelve. Aunque cueste esa tierra, cueste que sea una tierra sana. Una tierra expuesta al fuego. Una tierra que se ha vuelto infértil, quemada, puede durar hasta 500 años para recuperarse. Esta lección de los huesos secos y del nuevo nacimiento tiene que ver con nosotros porque es un mensaje para nosotros. Los huesos secos también pueden representar una familia destruida, pueden representar un matrimonio destruido, pueden representar una vida destruida. Podemos nosotros aparentar que estamos vivos, pero sabemos que podemos estar en una condición de desesperanza por una enfermedad terrible y podemos entrar en desesperanza. Hemos oído cómo en este año, cuando las personas han perdido su trabajo, se han quitado la vida. Terrible, una condición terrible, llena de desesperanza. Es la condición de los huesos secos. Respondió Jesús, dice el verso 5 de Juan 3:5. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es, además de una proclamación, esto es un llamado a la obediencia. No podemos conocer lo espiritual, ni siquiera ver o tener fe y confianza en Dios si no hemos nacido de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Pero también dice Juan 3:5 que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver y entrar en el reino de Dios necesita de un nacimiento del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios, el agua viva. Nacer del agua, el agua viva, pero también representa la purificación. Y del Espíritu significa que solo el Espíritu Santo del Señor puede restaurar las vidas, puede dar una nueva vida, como en la lectura que recibimos de los huesos secos. Solo el Espíritu del Señor le da vida a esos huesos y tendones. Se forman los huesos se llenan de tendones, pero no tiene espíritu, dice la lectura. Pero cuando el Espíritu del Señor entra en ellos, entonces están de pie y parecen un gran ejército. Quiere decir, personas con propósito, personas con un plan. Esa es la lectura y eso es lo que nos enseña ese pasaje de Ezequiel. Ezequiel, que es un profeta, es un sacerdote también del pueblo, es de las personas encargadas de orientar al pueblo, de buscar esperanzas para el pueblo. Ezequiel es una persona, además, de mucha inteligencia, de mucha imaginación, de mucha preocupación y de mucha sensibilidad. Ve al pueblo esclavizado, ve a su pueblo en Babilonia y tiene que llevar esperanza a ese pueblo. Y Dios usa al profeta Ezequiel para llevar ese mensaje de restauración, de ánimo. También es para nosotros. Por eso es que Ezequiel obedeció y le predicó. También es para nosotros ese llamado. Le dice el Señor a Ezequiel: profetiza, dile a las piedras
dile a los huesos secos, ¿verdad?, que escuchen la palabra. Nosotros también somos esos huesos secos que debemos de recibir ese mensaje profético, escuchar la palabra del Señor. Porque solo a través de la palabra del Señor nosotros somos restablecidos, somos sanados. Entonces, hay un llamado a obedecer. Ezequiel fue obediente y le profetizó. El Señor le dijo: Ezequiel, ¿crees que esos huesos secos pueden tener nueva vida? Y él dice: solo tú lo sabes, ¿verdad? Solo tú lo sabes. Pero obedece. Y otra vez le dijo el Señor: profetízale a esos huesos. Y lo hizo. Entonces, Ezequiel obedeció. Los huesos secos obedecieron. Nicodemo también obedeció. No te maravilles, le dice, tú que eres un maestro, que eres un gran maestro de este pueblo. No te maravilles porque yo te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Ese nacer de nuevo es un nacimiento de arriba, es un nacimiento espiritual. Quiere decir una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. El Padre nos ha dado buenos pensamientos a través de su Hijo amado, que es el Verbo, la palabra, el mensaje profético. Ahora el Espíritu Santo, que es la acción para obedecer. Ahora nosotros tenemos que obedecer. Hay un ejemplo de cómo aquel predicador de los gentiles, el apóstol Pablo, en Hechos 22, 16, se le dijo, después que el apóstol Pablo ha relatado su conversión y dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. ¿Qué tenía que hacer el apóstol Pablo después de encontrarse con el Señor y ser llevado delante de Ananías? Ananías le dice: ¿qué tienes que hacer? Ya tuviste ese encuentro con el Señor. Ahora te falta algo. Te falta que le obedezcas. Levántate. Así como esos huesos se levantaron, aquí también el apóstol Pablo se levanta y le dice: levántate y bautízate. Lava tus pecados e invoca el nombre del Señor. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? También es un mensaje profético para nosotros. Si nosotros estamos en esa condición de huesos secos, la condición de huesos secos es una vida sin Dios. Y una vida sin Dios es aquella vida donde Dios no tiene cabida, solo tiene cabida nuestro ego, nuestro yo. Pero cuando es desplazado, nuestro yo es desplazado por la presencia del Señor, entonces esos huesos secos entran en nueva vida, tienen una nueva vida. Una nueva vida quiere decir una nueva oportunidad. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Muchas veces en la familia se encuentra en esa condición de huesos secos, viendo que sus hijos no pueden salir adelante, que sus hijos están atrapados, que están esclavizados en graves problemas. Y dice la madre: nadie puede ayudarle. La medicina lo ha desahuciado. Los psicólogos no pueden ayudarle. Solo un acto de la providencia. Solo un milagro. Solo el Espíritu de Dios puede tocar nuestras vidas y restaurarnos. Solo Él puede regalarnos ese milagro. En esta mañana le decimos a nuestros hermanos: usted es llamado para llevar ese mensaje profético. Háblele a los huesos secos. No viva en una vida de desesperanza. Y le decimos a nuestros amigos: hoy puede obedecer. Hoy puede recibir esa promesa que le fue dado a Ezequiel, que solo el Espíritu Santo puede restaurar nuestras vidas. Así como Ezequiel fue obediente, también nosotros podemos obedecer en esta mañana. Así como Nicodemo recibe la palabra
del Señor y le dice el Señor a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Después, más adelante, vemos a Nicodemo, ¿verdad? Obediente, sirviéndole al Señor. Ese llamado también es para nosotros. El llamado que hace el Señor a nuestras vidas es un llamado de urgencia. Nos imaginamos, por ejemplo, en un edificio en llamas. Nos imaginamos que hay un incendio y de pronto llegan los bomberos y dicen: por favor, salgan. Y para estar a salvo del incendio, ¿qué tienen que hacer? Salir del edificio. Salir. Y el que no obedece, queda en el incendio y perece. Ese es el llamado de esta mañana. Solo Dios puede restaurar nuestras vidas. Nuestro hermano director de cantos tiene un himno de invitación. Vamos a cantar ese himno de invitación. Le decimos a nuestros hermanos: si usted no ha llevado ese mensaje profético como Ezequiel, usted lo puede hacer en esta mañana. Predíquele a su familia, predíquele a esos huesos secos. Si usted no ha sido bautizado, no ha obedecido, hoy es la oportunidad.